Bueno, estamos aquí de vuelta en nuestra casa. Son las 9:34. Nosotros seguimos en este programa del primer día de marzo. Y bueno, algo que nos convocó, que lo hablamos mucho durante todo el periodo de verano, también lo tocamos aquí hoy día en el matinal, fueron los incendios a los cuales se vio nuestra región y bueno, prácticamente todo Chile sometido durante estas olas de calor. Hubo muchos damnificados, muchos daños, muchos bosques que se quemaron, pero bueno, nosotros ahora, afortunadamente el clima nos beneficia en ese sentido, ya estamos en etapa de reconstrucción y para conversar sobre esto tenemos a María Luz Gajardo, directora del Serviu, con quien vamos a conversar sobre los planes de reconstrucción tras estos incendios que afectaron particularmente a esta región. ¿Cómo estás, María Luz? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida al matinal. Gracias. Bienvenida a marzo también. Bienvenida a marzo. Hoy día hay que empezar saludando a marzo porque si no se viene difícil. Así es. Pero por lo menos no tan difícil para aquellas personas que ya hoy día tienen, ¿no es cierto?, la noticia de que van a tener una vivienda en esta reconstrucción luego de lo que fueron los incendios forestales. Mira, así es. Nosotros la verdad es que nuestro país desafortunadamente tiene todas las catástrofes posibles. Y la capacidad la capacidad de los chilenos y de las chilenas en general de ponerse de pie después de una tragedia, la verdad es que es siempre sorprendente en el extranjero, fíjate. Y en el caso particular, en la región del Biobío tenemos 408 viviendas que fueron totalmente afectadas y nosotros ya nos hemos reunido con la totalidad de las comunas, con los municipios y ya estamos en pleno proceso de asignación. De hecho ayer cerramos la primera etapa y lo que en definitiva tenemos a disposición de los vecinos son 3 instrumentos distintos dependiendo de cuál fue la situación cómo se afectó. Si su vivienda resultó completamente destruida, lo que nosotros hemos hecho es otorgarles un nuevo subsidio de 800 unidades de fomento que son aproximadamente 21 millones de pesos. Y lo que les pedimos, por supuesto, como en cualquiera de nuestros instrumentos, es que se trate de una única vivienda. Yo quisiera hacer énfasis en ese requisito, que lo afectado sea la vivienda, como es obvio, porque recuerda que como esto tuvo en la región la característica de ser muy disperso, afortunadamente no tuvimos ninguna localidad completa quemada, sino que lo que tuvimos fueron viviendas más bien dispersas en el sector rural. El único requisito que nosotros pedimos es que se trate de una única vivienda. Por lo tanto, quedan fuera las viviendas de veraneo, que también es una situación que es lamentable, por supuesto, porque muchas veces significa el esfuerzo de familias por tener un lugar de descanso, pero nosotros como gobierno y como Estado debemos concurrir a las personas que han perdido su única vivienda. Directora, preguntarle cortito, sí. Usted cuando habla de la totalidad de las 400, en este caso, viviendas que fueron afectadas, 408, sí. 408. Dentro de ellas, para entenderlo, aquellas de esas viviendas que eran, por ejemplo, de veraneo, no cuentan en este subsidio. Nosotros no asignamos subsidios a segundas viviendas. Finalmente, porque los subsidios ¿no? son para personas que finalmente no tienen dónde estar ahora. Así es. Finalmente se trata de reconstruir la vivienda en que la familia ha hecho con esfuerzo, en que muchas veces también habían sido objeto de subsidios nuestros anteriormente y por esa razón tenían su vivienda emplazada en el mundo rural y por lo tanto lo que nosotros reconstruimos es las primeras viviendas, las únicas viviendas. Ese es el único requisito, ¿ah? No hay requisito de situación socioeconómica, no hay requisito de ahorro, no hay requisito de tiempo, no hay requisito de estado civil, no hay ningún otro de los requisitos tradicionales de la entrega de viviendas nuestras que aquí se aplique. Lo único que pedimos es que se trate de una única vivienda. Directora, me gustaría preguntar, usted ya lo mencionó, muchas de las viviendas que fueron afectadas por los incendios son viviendas en áreas rurales, que muchas veces, por ejemplo, no tienen rol, porque a lo mejor las personas, como son áreas rurales, no tienen rol. Estas viviendas que finalmente legalmente, o no sé cómo explicarlo, pero no existen, ¿también son susceptibles de tener este subsidio? Sí, nosotros, ¿qué es lo que hemos pedido? Que las personas sean propietarias, sean asignatarias, en fin, hemos tratado de ocupar la expresión de ocupante regular de la vivienda, de modo que las personas puedan, por ejemplo, pedir permiso en el caso, es muy común en el mundo rural que en un mismo predio
que pertenecía al abuelo, por ejemplo, vivan 2 hijos y un nieto, y por lo tanto ahí lo que pedimos es, si el abuelo está vivo, que el abuelo autorice, si el abuelo ha fallecido, que los herederos autoricen. Por lo tanto, vamos a tratar de reponer la totalidad de las situaciones, tanto en este instrumento, que es para el caso en que las personas perdieron totalmente su vivienda. Fíjate que en eso nosotros ya tenemos y estamos muy contentos y agradecidos en general ya las empresas tienen proyectos que nosotros ya aprobamos, un total de 24 proyectos, y las viviendas oscilan de entre los 65 y los 80 metros cuadrados. Son viviendas cómodas, son viviendas, además nosotros hicimos mucho hincapié en un concepto que llamamos pertinencia, es decir, que las viviendas se adapten a la realidad del lugar en que se emplazan, corredores, patios cubiertos, espacios de guarda más grande, espacios de mayor, menos dormitorios, por ejemplo, cuando se trata, porque esa otra realidad con la que nos encontramos, adultos mayores que viven o solos o acompañados por un nieto o acompañados por un familiar, y por lo tanto a veces esos adultos mayores lo que requieren es de mayor espacio porque tienen algún nivel de discapacidad y por lo tanto requieren pasar con su silla de ruedas, etc. Todos esos aspectos los cubrimos en este llamado. Nosotros vamos a estar hasta junio haciendo esto. Tenemos el primer llamado, ya tenemos más de 100 personas 103 para ser exacto, 103 familias que ya postularon, o sea que ya están hoy día aceptadas. Justamente cerramos ayer el primer llamado. Vamos a hacer llamados hasta junio, pero nosotros tenemos identificadas las familias que han perdido su vivienda, por lo tanto lo que hacemos lo llamamos llamados, porque así es más bien lenguaje, pero la verdad es que es más bien un llamado muy, muy directo, decir a la familia, oye, vengan a postular, escojan su perfil de vivienda, y la verdad es que estamos muy contentos porque queremos que 100, para ser el primer llamado, está bastante bien. Ese es el primer instrumento, pero también, ¿sabes lo que nos pasó con el incendio? Nos pasó que a muchas familias se les quemaron los sistemas de agua, por ejemplo, que abastecían su casa, las mangueras especialmente. Y ahí lo que nosotros hemos diseñado es un mecanismo que también se utilizó para el terremoto, que es el banco de materiales. Es decir, nosotros entregamos a esas familias, que son 170 en total, entregamos a esas familias una tarjeta que le da lugar a poder comprar y hemos hecho hincapié en que hemos hecho convenio y hemos conversado con las ferreterías locales para que las familias puedan concurrir hasta las ferreterías locales a comprar los materiales necesarios para efectuar la reparación. Es muy común también en nuestro mundo rural que las reparaciones las efectúe la propia familia. Repongan las mangueras, instalen los tanques, en fin, eso lo reponga la propia familia. Y por lo tanto lo que hemos hecho es activar ese mecanismo de banco de materiales cuando requieren de reparación. Claro, cuando son esas necesidades también básicas, directora. Para consultarle qué pasa, por ejemplo, con las viviendas, en este caso, que parcialmente fueron quemadas por los incendios. ¿Es el mismo subsidio para aquella persona que se le quemó su casa en su totalidad versus una persona que se le quemó la casa parcialmente o aquella persona que quizás se le quemó su lugar de trabajo? Nosotros tenemos, para el tema productivo, lo que hemos hecho es coordinarnos con el aparato de fomento productivo del gobierno, sea el FOSI, Cercotec, en fin, dependiendo, INDAP ha sido muy, muy relevante, todo lo que tiene que ver con el mundo del agro, ha sido muy, muy relevante. Nosotros nos abocamos a la construcción de viviendas, de viviendas en donde hemos puesto énfasis en que estas viviendas tengan algunas posibilidades de ampliarse para los temas productivos o contemplen algún tipo de patio cubierto, pero nuestro foco está en la reposición de vivienda. Directora, me gustaría consultarle porque usted hablaba sobre 400 familias o 400 y tantas que se vieron afectadas con la pérdida de la vivienda, 100 familias que postularon a estos subsidios que ya los tienen. ¿Qué pasó con el resto de la familia? ¿Ustedes como Serviu tienen la capacidad de cubrir la totalidad de estas familias que fueron afectadas? Nosotros tenemos la capacidad sin duda de cubrir, como te decía, vamos a ir haciendo llamados mensuales. Hoy, en el primer llamado que cerró este mes fueron 103, esperamos que los llamados que vienen en marzo, en abril, mayo y junio
¿Por qué? Porque prevemos que hay algunas familias que a lo mejor tienen que hacer algún trámite previo, Claro. como por ejemplo, no sé, buscar estas autorizaciones de las que hablábamos recién, Claro. que busquen las autorizaciones de los herederos, en fin, que efectúen algún tipo de trámite previo para que nadie se quede fuera. Ahora, nosotros teníamos un cálculo hasta ayer, más o menos de 280, 290 personas que estaban listas para postular. Por lo tanto, de ellas ya 100 postularon y vamos a ir haciendo seguimiento. Nosotros diseñamos un sistema de seguimiento personalizado de estas familias. O sea, tenemos equipos que están encargados de hacer seguimiento por comuna, lo hicimos para efectos de que sea más práctico. Por comuna hay un equipo del Servio que está encargado de seguir especialmente a cada una de las familias para ver cuál es su opción de reparación, si hay reparación o hay reposición, si la tomó, cómo tiene que tomarla, en fin, todas estas situaciones especiales que surgen en estas catástrofes puedan ser atendidas. Pero en este caso, directora, el modelo de la vivienda a las que ellos van a postular no le eligen ustedes como Servio, sino que son las mismas familias las que postulan según sus necesidades. Son las mismas familias que las que postulan según sus necesidades, pero nosotros como Servio lo que hicimos fue pedirles, en base al monto del subsidio, que es un monto de subsidio extraordinario, nosotros lo que hicimos fue pedirle a las empresas que presentaran perfiles de proyectos, es decir, que presentaran modelos mínimos con exigencias técnicas bastante estrictas, porque también lo que queremos es que la reposición, o sea, la causa de tener un subsidio de casi 21 millones de pesos es para que las viviendas justamente tengan características de pertinencia. Entonces nosotros nos encargamos y por lo tanto las familias lo que hacen es hacer elección dentro de una serie de perfiles que se les escogen y se les explica. Y nosotros después en el proceso de construcción vamos a también hacer una supervisión de modo que seamos rápidos, pero a la vez seamos técnicamente satisfactorios para la familia. Directora, estas casas tienen, por ejemplo, la familia, es como un catálogo, yo me imagino, que donde pueden elegir la casa que más se acomoda a su situación familiar. ¿Se pueden hacer algunos cambios en estas casas? ¿Puede la familia sugerir algunos casos para una casa particular de ellos? Mira, nosotros lo que hemos hecho ahí, esa es una muy buena pregunta, porque es una pregunta que ¿qué queremos hacer? Queremos garantizar que las características técnicas de la vivienda sean satisfactorias y sean para nosotros óptimas. Entonces lo que nosotros hemos hecho, hemos diseñado perfiles que dan cuenta, por ejemplo, de familias numerosas, es decir, de familias que tengan muchos niños, la situación de discapacidad, de hecho tiene un subsidio suplementario la situación de discapacidad, los adultos mayores solos, tenemos perfiles. Y por lo tanto lo que les pedimos a las familias es que si desean hacer modificaciones, en principio intenten hacerlas después. ¿Para qué? Para que nosotros podamos fiscalizar que lo que entregamos y lo que pagamos sea técnicamente óptimo. Claro, para que ellos después hagan, porque por lo mismo yo le preguntaba por lugares de trabajo, muchas personas adecúan en el fondo su casa, así es, como quizás cocinería, ponen tipos de ferreterías, etcétera, etcétera. ¿Hay plazos ya, directora, de cuándo sería la primera entrega? Nosotros queremos estar empezando el proceso de construcción en este mismo mes de marzo, empezando a construir. Los tiempos de construcción, como se trata, la verdad es que en esta situación cada vivienda es una obra. Porque como son viviendas aisladas, entonces cada vivienda es una obra distinta. Nosotros pensamos que los plazos razonables de construcción de una vivienda debe llevar más o menos entre 3 y 5 meses. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es un esfuerzo, pero tenemos que hacerlo así. Nosotros vamos a hacer seguimiento de cada una de las viviendas, lo que significa hacer seguimiento a 200, 300 obras particulares, cada una de ellas. Ya, ¿hay alguna comuna que tenga preferencia? Es decir, que quienes sean las primeras viviendas entregadas son aquellas personas que ya llegaron a anotar los datos con usted, o son aquellas personas que tuvieron quizás más daños por eso? Las primeras personas que van a tener sus viviendas construidas son las personas que entraron en este llamado, en donde afortunadamente tenemos viviendas, yo te diría, de prácticamente todas las comunas afectadas. Tenemos viviendas en la provincia de Ñuble y en la provincia de Concepción. Directora, muchísimas gracias por venir a nuestra casa. Bueno, y la dejamos invitada para volver al matinal para que nos siga contando cómo va esto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros aquí seguimos en el matinal. Nos vamos a conversar con Rodrigo Navia, que está, como siempre, dentro de las calles de Concepción. Vamos a ver qué nos va a contar. Rodrigo, ¿cómo estás?